A lo largo de sus 10 años, Marvel Studios ha logrado grandes proezas. Iniciando en el 2008, alcanzó un gran éxito trayendo a la pantalla grande al entonces desconocido Iron Man, para luego armar un universo cohesivo que concluiría en la magnífica Avengers en el 2012. Además de esto, logró hacer de unos personajes totalmente desconocidos como lo son los Guardianes de la Galaxia un éxito taquillero. Logró traer a Spider-Man de vuelta a casa y no duda en tomar riesgos, como con el minúsculo Ant-Man. Marvel Studios ha logrado llegar a donde está gracias a sus coloridos y heroicos personajes, a las elecciones de los actores que los interpretan y al traer a varios directores independientes que le dan cada uno un toque único y fresco a cada entrega. Pero no todo ha sido aciertos para Marvel Studios. Una de sus más grandes falencias son sus villanos planos, unidimensionales, con planes reciclados que no logran equiparar su terrorífica e imponente imagen. Por varios años la única excepción a la regla fue Loki, el maléfico dios del engaño. Pero Marvel Studios, que sabe escuchar al público, ha empezado a mejorar este aspecto, brindándonos villanos igual de interesantes a los héroes que enfrentan, tales como el Soldado del Invierno, Vulture o más recientemente Killmonger. Aún así, el universo cinematográfico de Marvel supo dejar la bandera en alto con su más importante e imponente villano a la fecha, el titán loco, Thanos. Muchos lo han calificado el mejor villano de las películas de Marvel e incluso otros se atreven a nombrarlo uno de los mejores villanos del cine. Pero, ¿qué es lo que hace a Thanos un villano tan interesante y multidimensional entre una galería de antagonistas que no lo son? Hoy hablaremos de cómo Marvel logró crear un villano memorable. El año es el 2012. Acabamos de presenciar un evento único esperado por muchos años. Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, se habían juntado en la gran pantalla. Como es habitual en esta franquicia, la película terminaba con un pequeño adelanto de lo que estaba por venir. En este caso, se nos presenta por primera vez a Thanos. They are not the cowering wretches we were promised. They are unruly and therefore cannot be ruled. To challenge them is to court death. A la mención de la muerte, Thanos sonríe. Esto nos daba a entender que Thanos iba a seguir los pasos de su contraparte en el cómic, traer desdicha y muerte al universo con la única finalidad de enamorar a la muerte. Es decir, a la personificación misma de la muerte, una de las entidades cósmicas del universo Marvel. Su amor por la muerte y su deseo por alcanzar la divinidad cósmica es lo que le llevan a cometer su más atroz acto. Con el fin de impresionar a la muerte, Thanos reúne las gemas del infinito y decide acabar con la mitad del universo con solo un chasquido. A pesar de que seguir esta narrativa era bastante factible en el universo cinematográfico, especialmente si se reemplazaba a la personificación de la muerte con la diosa de la muerte Hela, ya introducida en Thor Ragnarok, el equipo creativo liderado por los hermanos Russo decidió darle un giro más contemporáneo al villano. A diferencia del cómic, donde encontramos un Thanos nihilista, enamorado de la muerte, que no le encontraba sentido y respeto a la vida, el Thanos de Josh Brolin aprecia la vida, entiende su valor y también el riesgo en el que se encuentra. El universo es finito, sus recursos son finitos, pero la vida se expande infinitamente y este crecimiento desmesurado debe ser detenido. El gran desequilibrio debe acabarse. Thanos es un villano que se acopla a nuestros tiempos, a nuestros temores actuales, a un escenario del fin del mundo que se hace cada vez más verosímil. Aunque ya en los años 90, en las páginas de Silver Surfer, se nos mostraba un mensaje ambientalista donde se nos pronosticaba el fin del mundo por la contaminación y sobrepoblación, es hoy en día donde ese discurso pesa más, pues siempre está el recordatorio constante de que este planeta, su biodiversidad, las personas que lo habitamos, estamos en peligro por los factores que allá en 1990 apenas se estaban comentando. Es esta contemporaneidad del objetivo de Thanos que logra que nos identifiquemos con él,
que entendamos por qué lo hace y hasta cierto punto podamos darle la razón. Thanos se aleja del villano clásico, el villano de papel que es malo por ser malo. Thanos es un personaje conformado que lucha por alcanzar su objetivo, aun cuando su objetivo es bastante descabellado. Esta representación fílmica de Thanos abandona el nihilismo y egocentrismo del cómic para darle unas metas más humanas y comprensibles. Es un personaje que desea que nadie en el universo sea testigo de lo que le sucedió, la destrucción de su planeta natal. Thanos no se mueve por motivos sociópatas o por amor al caos, sino que su compleja racionalización lo lleva a cometer su objetivo de acabar con la mitad del universo. Mientras que el Thanos del cómic se alegraba con el sufrimiento y la muerte de aquellos que le rodean, el Thanos cinematográfico lamenta las pérdidas de sus hijos y se compadece de aquellos que deben sacrificar lo que aman, característica prácticamente nula en los villanos a los que estamos acostumbrados. En ningún momento Thanos se divierte o se jacta de lo que hace. Ve en su tarea una carga que solo él, en su titánico narcisismo, puede cumplir. Otro de los puntos claves que hacen de Thanos un villano memorable es que se vuelve el protagonista de Infinity War. Lo que parece la decisión obvia a seguir en el siguiente capítulo de los Avengers, es muy seguro que le tomó varios meses a los escritores llegar a esta conclusión. Thanos no solo tiene el mayor tiempo en pantalla de los demás personajes, sino que los hermanos Russo aprovechan ese tiempo para ahondar en el personaje, explicándonos de dónde viene, sus objetivos. Al saber esto, la audiencia logra, sin no ponerse del lado de Thanos, entender sus motivaciones, ver que en su discurso hay cierta lógica. Thanos nos reta, nos pone a pensar, nos confronta como personas. ¿Qué estaremos dispuestos a sacrificar? ¿Cuán lejos llegaríamos por hacer lo que creemos es correcto? ¿Es mejor acabar con la mitad de la vida para que haya prosperidad o hay alguna opción más viable? Infinity War desafía tanto a su audiencia como a sus heroicos personajes de una forma que no se había hecho antes. La presencia de un villano con un pensamiento marcado, bien definido, también le ayuda bastante a la película a destacar en este abundante género cinematográfico. Infinity War logra equilibrar todos sus personajes y darles a cada uno un momento en donde brillar, algo que las primeras entregas de Avengers no lograban en su totalidad. Esta película no es la típica película de superhéroes, no es la historia del bien contra el mal, sino una batalla de ideologías. Por un lado tenemos a los Vengadores, para quienes cada vida tiene el mismo valor que todas las otras, como lo declara el Capitán América. Ninguna vida vale más que otra. Pero para Thanos, el sacrificio de una vida es necesario si se asegura la supervivencia del resto. La película además se aleja de las expectativas que la audiencia tenía al inicio, matando personajes desde su primera escena hasta sus minutos finales. Los mejores villanos son aquellos que se ven a sí mismos como los héroes de la historia, y como en una película de superhéroes, el héroe es el que gana al final. Thanos entiende que para salvar el universo es necesario destruir la mitad de la vida que habita en él, y así poder descansar, viendo el amanecer de un universo agradecido. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Disfruté mucho haciendo este ensayo sobre Infinity War y Thanos. Puedes encontrar otros videos similares en este canal. Recuerda suscribirte para estar atento al próximo contenido que vayamos a subir. Y si te gustó, dale like y comparte el video. Lo apreciaría bastante. Muchas gracias.